Sican, yo me enfoqué en sus tres símbolos más importantes, que es el ojo alado, los tacados de oro y las máscaras funerarias. Bueno, para mí lo más impresionante de la cultura Sican es que ellos no separaban la política de la religión. Su dios principal era Nailam y lo presentaban con un ojo alado. En la siguiente imagen van a ver un rostro de ojos de almendra que miran hacia arriba y con una especie de alas a los lados. Para los sicanes, esa mirada hacia arriba significaba que a sus gobernantes sabían cómo morían. Ya no veían nuestro mundo, solo veían el mundo de los dioses y desde ahí los seguían cuidando. Y esa idea de que el gobernante seguía cuidando desde el otro mundo, con esa razón de las máscaras funerarias. Lo más ilusionante fue que en el señor de Sican se encontró a Izumi Shinada en Huacaloro. No era solo oro, era una tumba, que es oro mezclado con cobre. Ellos decían que el oro era el sudor del sol y el cobre las lágrimas de la luna. Entonces, al juntarlo se creó algo sagrado. Lo más importante fue que lo pintaba todo rojo con cinabrio, que es un pigmento tóxico. O sea, esa máscara era peligrosa y por eso solo lo usaba el élite. Y si la máscara era para convertir al Señor Dios, los tocados de oro eran para demostrar que ese Dios estaba caminando junto a ellos. Yo me quedé impactado con el tocado de media luna. Cuando el señor de Sican caminaba, todas esas plumas sonaban como campanillas. Ese sonido no era adorno, era parte del ritual. Con ese ruido anunciaba que un ser sagrado estaba presente. Y para mí estos tocados no eran joyas, era su forma de hacer política con sonido, peso y brillo, para que nadie dude que quien lo usa no era un hombre común. En conclusión, para mí la cultura Sican nos demuestra que el poder no solo es sostener con armas o leyes, sino con un símbolo que conecten a un pueblo con dioses. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hablar del Tume Íjimo. Entre los años 900 y 1100, en la cultura Sican dominó el desierto del Perú. Su imperio no se sostuvo con armas, sino con un control absoluto de la religión, el oro y el barro. Conociendo la joya precolombina más famosa del Perú, el cual es el Tume Íjimo, aunque parezca una espada, jamás pisó un campo de batalla. Era un instrumento sagrado, exclusivo de las élites religiosas, forjado en casi 1 kilo de oro puro de 24 quilates. Su mango es una escultura del propio dios Sican, mostrando su naturaleza de hombre ave. Su hoja, en forma de media luna, no cortaba de tajo, sino se usaba en un movimiento de balanceo en los sacrificios de rituales para detener la catástrofe del niño. Trágicamente, el original, descubierto en el año 1936, fue robado de un museo en 1981 y fue fundido para venderse por peso, el oro. Hoy solamente sobreviven sus réplicas. Bueno, ahora vamos a hablar del Huaco Rey. Si el oro estaba reservado para los reyes, el barro unificó al pueblo. Este es el Huaco Rey, como podemos ver en esta imagen. Los sicanes no hacían estas vajillas una por una, sino que inventaron la producción industrial en los Andes usando moldes bivalvos para poder crear miles de copias exactas con el rostro de su dios. Ese color negro azabache casi metálico no es su pintura, sino que se logra al frotar la arcilla con una piedra de río y asfixiándolo al fuego del horno para que así el carbón del humo penetrara en sus poros. Una obra maestra de la química antigua. Ahora vamos con el punto número 5 y las orejeras y la joyería, ¿no? La cultura Sican destacó por su gran habilidad para poder trabajar los metales, especialmente el oro. Sus joyas no solo servían como adornos, sino también como representaban poder, riqueza y prestigio. Estas piezas eran usadas principalmente por gobernantes y personas importantes de la sociedad. Ahora hablando en lo que es las orejeras del señor de Sican, era uno de los objetos más famosos de las orejas
de las orejeras del señor de Sicán. Estaban hechas de oro y decoradas con pequeños mosaicos de turquesa de color azul y verde. Estas orejeras eran símbolos de autoridad y demostraban el alto nivel artístico que alcanzaron los orberos de Sicán. Ahora hablando con el collar de cuentas de oro en cabezas de maní, otra pieza importante. El maní era un producto muy importante para ellos porque representaba la fertilidad, la abundancia y la prosperidad agrícola. Por eso este collar tenía un gran valor simbólico, además de lo que era su belleza, ¿no? Su misma belleza. Yéndonos al siguiente punto, que es punto 6, la geometría, la ola escalonada y murales. La cultura Sicán también utilizó diseños geométricos en sus textiles, cerámicas y construcciones. Estos diseños tenían significados relacionados con la naturaleza y las creencias de la época. La ola escalonada, por ejemplo, uno de los diseños más representativos fue esta, formado por líneas y escalones. Se cree que simbolizaba lo que era el agua, un elemento fundamental para la agricultura y la vida de esta cultura. Además demuestra el conocimiento artístico y geométrico que poseían dicha. Ahora, murales y relieves encontrados en Huaca Las Balsas y Huaca Chotuna muestran figuras de olas, balsas, aves y personajes relacionados con actividades religiosas. Estas representaciones permiten conocer mejor las creencias, costumbres y las relaciones que tenían con el mar y la naturaleza en ese entonces, ¿no? El mate mesomorfo y los materiales sagrados en la cultura Sicán. La cultura Sicán, desarrollada entre los años 900 y 1100 después de Cristo en la costa norte del Perú, utilizó la iconografía animal como una forma de expresar su conmoción, poder político y creencia religiosa. En primer lugar están las aves que que eran las más importantes, ya que representaban estaban asociadas al mito de Ñailam, que fue el fundador legendario de la dinastía de Sicán. Representaba la conexión entre el mundo celestial y divinidad. Por eso aparecen frecuentemente en objetos de oro, textiles y construcciones ceremoniales. Los monos también simbolizaban las redes de intercambio comercial con la Amazonía, demostrando que los gobernantes podían obtener bienes exóticos de lugares lejanos. Por otro lado, los felinos como el jaguar o el puma, que representaban la fuerza en el poder y el control del Estado sobre la sociedad. Otro símbolo fundamental fue la serpiente bicéfala, que expresaba la dualidad andina, es decir, que era la unión de elementos opuestos pero complementarios. Además estaba relacionado con el agua y el sistema de irrigación, que en ese tiempo es esencial para la agricultura de la costa norte. Respecto a los materiales sagrados, destacaba el cinabrio, que es un pigmento rojo elaborado a base de sulfurio de mercurio. Este material cubría la máscara y el cuerpo de los gobernantes fallecidos, simbolizando la vida, la sangre y la transformación hacia la inmortalidad. También fue muy importante el Spondylus, que es un molusco proveniente del Ecuador que se considera sagrado, ya que está asociado al agua y a la fertilidad y lluvia, que su posesión demostraba el poder de la élite Sicán y la capacidad para comunicarse con los dioses y garantizar la prosperidad de la población. En conclusión, tanto animales que representaban el arte como los materiales utilizados en ceremonias, entierros, pues tenían un profundo significado religioso y político, convirtiéndose en herramientas fundamentales para legitimizar el poder de gobernantes en la cultura Sicán.